Saludos a todos nuestros compañeros y profesora. El día de hoy vamos a exponer acerca de los métodos de validación y nuestro equipo está integrado por Arriola Rojas Gustavo Adolfo, Débora Guadarrama Marijose, Espinosa Sánchez Israel Sebastián, Martínez Vera Vanessa, Pata Chávez Marcela Alejandra, Rojas Gutiérrez Sofía y Rojas Gutiérrez Miranda. Bueno, vamos a comenzar hablando de los métodos de validación de algoritmos de clasificación. Los algoritmos de Machine Learning aprenden de los datos con los que los entrenamos. A partir de ello, intentan encontrar o inferir el patrón que les permita predecir el resultado para un nuevo caso. Pero para poder calibrar si un modelo funciona, necesitaremos probarlo con un conjunto completamente diferente. Por ello, en todo proceso de aprendizaje automático, los datos de trabajo se dividen en dos partes: los datos de entrenamiento y los datos de prueba o test. Los datos de entrenamiento o training data son los datos que usamos para entrenar un modelo. La calidad de nuestro modelo de aprendizaje automático va a ser directamente proporcional a la calidad de los datos. Por ello, las labores de limpieza, depuración o data wrangling consumen un porcentaje importante para los científicos de datos. Siguiente, por favor. Los datos de prueba o testing data son los datos que nos reservamos para comprobar si el modelo que hemos generado a partir de los datos de entrenamiento funciona. Es decir, si las respuestas predichas por el modelo para un caso totalmente nuevo son acertadas o no. Normalmente el 30% del conjunto de datos es de test, pero esto puede variar según la proporción, según el caso. Lo importante es siempre ser conscientes de que hay que evitar el sobreajuste o subajuste. El sobreajuste, también conocido en inglés como overfitting, ocurre cuando un modelo está sobreentrenado. Esto quiere decir que los modelos complejos se ajustan tan milimétricamente al conjunto de datos a partir del cual se han creado que pierden gran parte de su poder predictivo y ya no son útiles para otros conjuntos de datos. Esto se debe a que los datos siempre tienen cierto grado de error o imprecisión e intentan ajustarse demasiado a ellos. Bueno, en este slide podemos apreciar un ejemplo del overfitting, donde se intenta, en la imagen se muestra una clasificación binaria. El modelo representado por la línea verde es un modelo con overfitting. Esto quiere decir que se ajusta demasiado bien, identificando tanto la clase roja como la clase azul a la perfección. Sin embargo, esto puede llegar a ser muy poco beneficioso para otro conjunto de datos, ya que puede no clasificarlo bien. Sin embargo, el modelo representado por la línea negra es un mejor modelo, ya que puede ser más generalizable en otros casos. El underfitting o subajuste es justamente el caso contrario. Este ocurre cuando el conjunto de datos de entrenamiento es insuficiente, tiene ruido en alguna de sus dimensiones o, en definitiva, es poco representativo. Como consecuencia, nos lleva a un modelo excesivamente simple con poco valor predictivo. Por ejemplo, si quiero que un modelo reconozca y diga que está viendo un pingüino con independencia de la especie de la que se trate, deberé entrenarlo con imágenes de pingüinos. Si para la imagen de entrenamiento yo solo uso la imagen de un pingüino emperador, cuando le mostremos la imagen de un pingüino de cualquier otra especie, el modelo no reconocerá como pingüino, porque no se parece a la imagen de entrenamiento. La falta de muestras provoca un fallo en la predicción del resultado, porque el modelo es incapaz de generalizar. Eh, para prevenir estos problemas, tanto el underfitting como el overfitting, usamos una técnica conocida como validación cruzada o cross-validation. La validación cruzada es un proceso estadístico utilizado para determinar el rendimiento o precisión de los modelos de Machine Learning. En este caso, los datos son divididos en un número fijo de particiones o pliegues durante la validación cruzada. El análisis del modelo se ejecuta en cada pliegue y se promedia la estimación del error general. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en este caso podemos ver un diagrama de cómo
cómo sería aplicar la validación cruzada. Por un inicio vamos a mezclar aleatoriamente el conjunto de datos. Luego vamos a escoger un valor de K, que va a ser el número de particiones que vamos a tener. Y luego pasamos a la etapa de entrenamiento y validación, en donde ocultaremos una de las particiones. Después entrenaremos las K-1 particiones restantes, almacenaremos el desempeño. Después validaremos con la partición oculta y almacenaremos el desempeño. Esto se va a repetir las K veces, cambiando la partición que se va a ocultar. Después calcularemos los desempeños de entrenamiento y validación. Ahora sí, por favor, la siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos ver si una persona tiene un problema en el corazón, podemos tener este ejemplo en donde tenemos todo el conjunto de datos que son 12 y el 70% representa el entrenamiento y el 30% los de prueba. La siguiente, por favor. Ok, en este caso primero vamos a mezclar todos los datos para que esto no afecte en el entrenamiento. Después vamos a seleccionar una K, que en este caso va a ser 3, y vamos a dividir el conjunto de datos en ese número de K. Entonces vamos a tener 3 conjuntos con 4 datos cada uno. Después vamos a hacer lo de las iteraciones. En la primera iteración, en este caso, se ocultó el conjunto 1 y se va a entrenar el modelo con el conjunto 2 y 3. En este caso, podríamos decir que tenemos una exactitud de 82% y de la validación tenemos una exactitud de 80%. Estas exactitudes se van a ir guardando. Después, en la iteración 2, ahora vamos a ocultar el conjunto de datos 2 y vamos a entrenar el modelo con el conjunto 1 y con el 3. En este caso, supongamos que tenemos una exactitud de 84% de entrenamiento y también esto se va a guardar, y de validación tendremos una exactitud de 81% también guardándola. Por último, vamos a ocultar el conjunto de datos 3 y vamos a entrenar el modelo con el conjunto 1 y 2. En este caso, supongamos que tenemos una exactitud de entrenamiento de 80%, también la vamos a guardar, y una exactitud de validación de 79%. Por último, vamos a calcular el promedio de cada una, teniendo como resultado el desempeño de entrenamiento con 82% y el desempeño de validación con 80%. Bueno, ahora veremos la matriz de confusión. La matriz de confusión es una herramienta utilizada en el Machine Learning y la estadística que nos va a servir para evaluar cómo está funcionando nuestro modelo de clasificación. Es una representación tabular, o sea, visual, que nos sirve a nosotros para comprobar los valores predichos contra los valores reales. Esto solamente funciona cuando los datos están etiquetados. En este ejemplo vamos a ver la matriz de confusión solamente para 2 clases, aunque es simple extenderlo a 3 clases. ¿A qué me refiero con 2 clases? A que solamente el resultado de la clasificación va a ser 0 o 1 o positivo o negativo. En este caso se adoptó las etiquetas positivo y negativo, que es heredada del ámbito médico, porque si padeces una enfermedad sales como positivo o negativo, ¿no? Pero solamente lo veremos para 2 clases. Esta es la matriz de confusión. La matriz de confusión se va a leer de 2 maneras. La primera manera, la manera en la que se va a leer es horizontalmente. Horizontalmente nosotros vamos a tener lo que es verdad, lo que tenemos etiquetado o lo que está pasando en realidad. Entonces, si leemos horizontalmente la etiqueta positivo, vamos a encontrar true positives and false negatives, y si sumamos eso nos va a dar lo que en la vida real representa el positivo. Y también en el negativo, si nosotros sumamos el false positive y el true negative, vamos a obtener el número de clases que en la vida real son negativas. Y si leemos la matriz verticalmente, vamos a encontrar la primera etiqueta positivos, que es como nuestro clasificador, bueno, la etiqueta que nuestro clasificador nos dio como resultado. Y ahí vamos a tener los true positives y los false positives. Y también en el negativo vamos a tener el false negative y el true negative.
Ahora, ¿para qué nos sirve la matriz de confusión? La matriz de confusión, aparte de ser una representación visual, también nos va a servir para hacer algunos cálculos, para para hacer numérico el desempeño de nuestro clasificador. Por ejemplo, ahí el accuracy nos dan una forma que es true positive más true negative entre la suma de todos. Entonces, aquí tengo un ejemplo que es una matriz de confusión de, de 242 clases y la accuracy va a ser true positive, que es 110, acá lo podemos ver, true positive, más 95, que es el true negative, entre la suma de todos los resultados del clasificador. Y esto nos va a dar un resultado. Y también acá de este lado hay otro, que es aplicar la misma fórmula a la matriz de confusión. La accuracy es una manera como de decir que también se está desempeñando nuestro clasificador y solamente toma en cuenta los true positives y true negatives. El recall o la sensibilidad eh, va a tener como fórmula el true positives nada más entre true positives más false negatives, que son true positives, false negatives. De esta manera solamente estamos leyendo horizontalmente nuestra matriz y entonces lo que quiere decir es que nos interesa saber cuántos true positives clasificó bien nuestro clasificador de todo el conjunto solamente de positives. Y aquí nos da el mismo ejemplo, que ahora serían 110, que son true positives, entre 110 más 16. Y ahí el resultado es que al 80% de positives los clasificó bien. Y lo mismo, pero ahora con los negatives, es a lo que se le llama la especificidad. Eso quiere decir que ahora vamos a leer los negatives de esta manera horizontal. Y acá está el ejemplo, es 95, que es true negatives, entre los true negatives más false positives. Y esto nos da como resultado 81, lo que quiere decir que el 81% de nuestros datos fueron etiquetados correctamente como negativos. Ahora vamos a ver los métodos de validación de algoritmos de agrupamiento. Sin embargo, debemos de entender de primera mano la agrupación, o el clustering se le llama, la cual es una técnica esencial en el análisis de datos no supervisado, que busca dividir un conjunto de datos en grupos, es decir, estos clusters, de manera en que los datos en el mismo grupo sean similares entre sí a los de los otros grupos. Sin embargo, esto tiene un desafío muy claro, que es el uso de algoritmos de clustering y es determinar la calidad y la validez de los clusters formados. Esto se hace mediante los métodos de validación por algoritmos de agrupamiento o de clustering. ¿Por qué es importante esta validación? Es muy importante validar los resultados del clustering para asegurarse que los grupos formados realmente representen estructuras que signifiquen o tengan un peso que realmente valga la pena que se formen estos grupos. Porque si se tienen grupos que no contienen datos similares, no tiene ningún caso de que estén agrupados. Y también se tiene que llegar a ver un análisis del tipo en que si dos clústeres llegan a tener valores similares, se unifiquen en uno solo, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora bien, ya aterrizando un poquito más en el tema, tenemos de validación internas. Tenemos 4 principales. El índice de silueta, el cual mide la calidad del clustering evaluando tanto la unión como la separación. ¿Esto qué significa? Para cada punto se compara la distancia media a los otros puntos en el mismo clúster, con la distancia media del clúster más cercano. Por otra parte, tenemos el índice de Davis-Baldwin. Este índice mide la relación entre la dispersión dentro de un clúster y la separación entre los otros clústeres. Un valor más bajo indica clústeres bien separados y compactos. También tenemos el coeficiente de Dunn. Este coeficiente evalúa la compactidad o qué tan compactos son y la separación de cada clustering. Un coeficiente más alto indica clústeres más compactos y mejor separados. Finalmente tenemos el índice de Kalinsky-Jarabás, el cual mide la relación entre la dispersión dentro de los clústeres y la dispersión entre clústeres. Un valor más alto de clústeres más densos y bien separados. Esto es lo que indica.
La que sigue, por favor. Cada uno tiene ciertas fórmulas matemáticas que realmente se concluyen entre un valor entre 0 y 1. Cada una de estas fórmulas realmente es únicamente un proceso mecánico, el cual se tiene que seguir dependiendo de las variables que se tengan. Como nosotros realmente lo que estamos programando ya es a partir de directivas o de instrucciones las cuales se interpretan y directamente nos mandan el resultado, les presenté un ejemplo, Alexi, por favor, acerca del código en Python para un índice de silueta. En general, la conclusión de cada uno de los de validación es la conclusión entre 10, 0 y 1, y esto representa un significado que en unos momentos les voy a explicar. Este código utiliza las librerías que hemos estado empleando en las últimas prácticas, que es el sklearn. Sin embargo, aquí estamos utilizando lo que es el clúster y las métricas para poder evaluar cada uno de los, por ejemplo, en este caso son documentos de ejemplo. Esas 4 cadenas u oraciones están compactadas en una lista, las cuales primero vamos a vectorizar, es decir, convertir los documentos a una matriz de características. La que sigue, por favor. Una vez vectorizada con la instrucción, creamos un modelo de k-means con únicamente 2 clusters y una semilla aleatoria para reproducirlos. Una vez que lo hemos hecho, vamos a ajustar el modelo a los clusters que se pueden formar. Finalmente, calculamos el índice de silueta para evaluar la calidad del clustering. Y por último lo imprimimos. La respuesta es la siguiente, que es 0.19 y otros decimales, los cuales lo que realmente importa considerar aquí es, como les comenté, que realmente el resultado siempre varía entre 0 y 1, y significa que un índice más cercano a 1 indica clústeres bien definidos, mientras que valores cercanos a 0 o negativos sugieren clústeres menos definidos o incorrectamente formados. Estas evaluaciones permiten ajustar y mejorar los algoritmos de clustering para obtener mejores resultados en el análisis de datos. Y aquí es donde incluyo la manera en que se tiene que analizar cada uno de los resultados que podemos obtener a través de la validación, debido a que de manera muy general, los clusters, como mencioné, se forman a partir de diversos grupos de datos, los cuales contienen información similar o datos similares. Estos datos similares únicamente tienen que ser correspondientes a cada grupo o a cada clúster. Esta aplicación nos permite identificar si realmente ese grupo contiene datos que son similares entre sí, y nos permite también evaluar los otros clústeres y notar si hay alguna similitud de datos entre un clúster y otro, permitiéndonos así unificar o dispersar los datos encontrados y encontrarles lugar en otros clústeres o en otros grupos de datos. Ahora tenemos las medidas de validación externas, las cuales tienen como objetivo evaluar la calidad de los agrupamientos generados por un algoritmo, comparándolos con una estructura de referencia conocida o con etiquetas predefinidas. A diferencia de las medidas internas, que solo utilizan la información intrínseca de los datos, sin conocer las etiquetas verdaderas, las medidas de validación externas requieren un conjunto de datos etiquetados previamente. Sus principales objetivos son evaluar las actitudes de agrupamientos. Esto lo hacen comparando los grupos formados por el algoritmo con los grupos reales, es decir, las etiquetas verdaderas, para determinar qué tan bien el algoritmo ha identificado las estructuras subyacentes en los datos. Y el segundo objetivo es medir la coincidencia entre clústeres y clases verdaderas, lo cual hacen determinando el grado de concordancia entre los clústeres resultantes y las clases verdaderas. Esto se hace utilizando diversas métricas que evalúan diferentes aspectos de esta coincidencia, como por ejemplo tenemos el índice random ajustado, que mide la similitud entre dos agrupamientos, considerando todas las posibles combinaciones de pares de puntos y ajustando el índice por el azar. También tenemos el índice de información mutua ajustada, la cual nos permite medir la cantidad de información mutua compartida entre los agrupamientos obtenidos y los verdaderos, ajustando por el azar. Y el coeficiente de correlación de cúspide, FMI, el cual mide la similitud entre los clústeres obtenidos y los verdaderos utilizando una medida basada en la combinación de precisión y recall. Tenemos la homogeneidad, completitud y B-measure. La homogeneidad es que cada clúster debe contener solo puntos que pertenecen a una sola clase. La completitud es que todos los puntos deben permanecer en una clase y deben estar en el mismo clúster. Y el B-measure es la media armónica de la homogeneidad y la completitud. Ahora tenemos también precisión, recall y F1 score. La precisión nos
es la proporción de verdaderos positivos sobre todos los elementos etiquetados como positivos. El recall es proporción de verdaderos positivos sobre todos los elementos que son realmente positivos. El F1 score es la media armónica de la precisión y el recall, y las ventajas es que nos permiten estas medidas son ampliamente entendidas y usadas en la evaluación de modelos de clasificación. Ahora aquí tenemos una tabla de las fórmulas, sobre todo de las métricas dichas anteriormente. Siguiente, por favor. Y tenemos las últimas que son B-Measure, coeficiente de correlación de cúspide, precisión, recall y F1 score. Siguiente. Ahora tenemos un ejemplo. En ese ejemplo igual es como hemos utilizado en las prácticas. Y lo primero que hacemos es generar algunos datos de pruebas. Para después aplicamos el K-means. Y finalmente aplicamos las medidas de validación externa y al final las imprimimos, que son las que vimos anteriormente. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Para esta práctica necesitamos tener la preparación de datos limpios. En este caso, la práctica anterior ya procesamos los datos. En este caso, el primer paso va a ser crear un diccionario. Para eso vamos a importar la biblioteca Gensim, que es una biblioteca para el modelado de temas, lo cual nos va a ayudar a recuperar información. Para crear el diccionario vamos a utilizar lo que es la función corpora.dictionary. En esta, a partir de la columna tweet lematize, vamos a poder obtener un listado de palabras que pertenecen al diccionario. Así como también vamos a asignar un ID único a cada palabra con la función mytick.token2id. El siguiente paso va a ser imprimir el número total de palabras únicas que se encuentran dentro del diccionario. Cada palabra se va a imprimir con su respectivo ID. El siguiente paso va a ser crear el modelo TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, que es una estadística con la que a partir de la frecuencia de la aparición de la palabra, nos vamos a dar una idea de qué tan importante es esa palabra en el documento. Para eso vamos a importar la librería Gensim.models y TF-IDF Models, que nos va a ayudar a crear el modelo. Para esto vamos a seleccionar un tweet que se va a imprimir con su representación en formato bag of words. La función back2bow va a convertir una lista de palabras en una lista de tuplas. Por consiguiente, usando corpus vamos a poder aplicar la transformación de TF y DF. Así como también se va a crear una nueva columna en el data frame llamada corpus, que va a contener la representación de cada tweet. Al final vamos a crear el modelo utilizando la representación bag of words de todos los tweets. Posteriormente, nosotros vamos a transformar el corpus a una representación TF-IDF. Con esto vamos a implementar Gensim Matutils desde corpus 2CSC. Es importante que pues aquí importemos la librería correcta de la versión correcta, ya que si no se importa de la manera correcta, vamos a tener problemas en el sentido de que no va a correr el código. Una vez que ya importamos esta librería, vamos a imprimir nuestra tabla, que va a ser nuestro modelo TF-IDF y que va a ser pues aparte un arreglo completo, y estos datos serán los que los que entrarán a nuestro modelo de clasificación. Pero pues si nosotros aquí vemos, vamos a tener un problema en el sentido de que tenemos que entrenar el árbol de decisión, ya que si no entrenamos nuestro árbol de decisión, vamos a tener varios tamaños de tweets variables. Y pues así con el árbol de decisión vamos a poder hacer una clasificación de estos tweets, que pues después van a ser nuestros vectores escasos. Aquí pues vamos a entrenar nuestro modelo con CLF Decision TF-IDF, y pues le vamos a meter nuestros sentimientos.
Después, pues eso nos va a imprimir lo que son nuestras palabras totales y posteriormente a esto nosotros después vamos a imprimir una matriz de registros para que pues sea de una manera más ordenada nuestro árbol de decisión. Ya que nuestros datos están listos, nosotros vamos a definir el modelo más sencillo para la clasificación y vamos a poner la importancia de las características. Una vez que nosotros tenemos pues ya todos nuestros tweets clasificados, vamos a tener que poner importancia a ciertos tweets. En este caso van a ser solamente 30 variables que pues van a ser las 30 palabras y qué importancia tiene. Esto va a ser con Future Importance y que pues vamos a importar nuestro zip y también pues vamos a imprimir las palabras totales encontradas y después vamos a imprimir las variables y la importancia que tienen. Y ya, pues bueno, esto se mostraría de una manera así. Aquí se puede ver lo del punto 1, 2 y 3 en estas partes de aquí, donde aquí pues si podemos ver tiene la palabra y el ID que lleva. Aquí ya las palabras están, bueno, en el diccionario cuando el tweet ya está limpio. Aquí nosotros podemos ver lo que sería nuestro arreglo y pues de aquí sería nuestra matriz con los registros. En esta parte de aquí nosotros podemos ver las 30 variables con sus importancias y estas son pues las 30 variables más importantes.